Hola a todos y a todas. Buenos días, tardes o noches. Empezamos esta segunda clase virtual, a partir de la cual vamos a retomar algunos conceptos que trabajamos en la clase anterior y vamos a desarrollarlos para que se puedan comprender mejor. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre estos dos conceptos, tropismos y nastias, que es una parte fundamental en la comprensión de estímulos y respuestas en plantas. ¿Sí? Por un lado tenemos los tropismos, tomamos un fragmento de la definición del libro, del concepto, que dice que son movimientos de curvatura de parte de una planta que responden a la dirección del estímulo, ya sea a favor o en contra. Por lo tanto, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, el fototropismo puede ser positivo o puede ser negativo. Mientras tanto, las nastias son movimientos de partes de la planta, o sea, no de todo su cuerpo, sino de algunas partes, que se realizan de un modo predeterminado, siempre igual, ahora lo voy a corregir, sin importar la dirección desde la que se recibe el estímulo. ¿Sí? Si los comparamos, uno no puede retraerse o retrotraerse, es decir, una vez que se realiza el movimiento, queda ahí, queda como se muestra, y las nastias sí pueden retraerse, o sea, son movimientos que pueden volver al estado inicial. Se pueden repetir y de esta manera se pueden retraer de nuevo. En cambio, los tropismos, una vez que suceden esos cambios, ya no se pueden volver atrás. Los tropismos se relacionan con el crecimiento de la planta, en cambio las nastias no se relacionan con el crecimiento. En el libro y en el Word encontramos algunos ejemplos de los cuales vamos a ir mencionando. Tenemos, por ejemplo, fototropismos, como les dije, pueden ser positivos o negativos. Dentro de los positivos están los que responden de forma directa hacia el estímulo luz, por ejemplo, el crecimiento de una planta, y las negativas son las que responden en forma contraria, ¿sí? A ese estímulo. Por ejemplo, la raíz de la misma planta que está respondiendo de forma positiva a este estímulo. Fototropismo, el sufijo foto viene del significado luz, ¿sí? Heliotropismo, helio viene de sol, por lo tanto esta respuesta, heliotropismo, está relacionada con la energía solar, ¿sí? La energía lumínica que provee el sol. Es el ejemplo de los girasoles, ¿sí? Que se van moviendo, van creciendo, van orientándose hacia la luz solar, ¿sí? Hidrotropismo son estímulos que están relacionados con el agua, ¿sí? Que pueden ser también positivos o negativos según el crecimiento de la planta hacia el estímulo o en contra de él, ¿sí? Por ejemplo, en una zona húmeda, las raíces van a crecer hacia el estímulo humedad, ¿sí? A esto se le llama hidrotropismo positivo. A su vez, la planta va a crecer en altura también. A esto se le llama hidrotropismo negativo. El tigmotropismo es otro ejemplo. Tigmo viene de contacto, ¿sí? Es el ejemplo de, por ejemplo, plantas trepadoras que van asociándose a objetos o, por ejemplo, paredes y sobre las cuales van creciendo. Por otro lado, tenemos el gravitropismo, que es la capacidad o la respuesta que tiene una planta al crecer frente a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Acá tenemos el caso contrario, por ejemplo, al fototropismo. La parte que vemos que crece, por ejemplo, el tallo y las hojas, en el hidrotropismo, perdón, en el fototropismo se lo considera positivo, es decir, van hacia arriba, van hacia la luz. En este caso, el gravitropismo, la fuerza de gravedad empuja todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, por lo tanto, si la planta está creciendo, esto se considera un gravitropismo negativo. Caso contrario, las raíces que van en el sentido de la fuerza de gravedad se los considera como una respuesta de gravitropismo positiva. Después tenemos otro ejemplo, el escototropismo, que es un concepto que se aplica a plantas que reaccionan ante el estímulo poca luz u oscuridad,
se aplica, por ejemplo, en algunas plantas trepadoras de árboles, en zonas boscosas donde haya oscuridad, y siempre tratando de encontrar parte de la luz que puede llegar a iluminarlas. Hidronastia son hidronastia, tigmonastia y termonastia, son ejemplos de respuestas que pueden retraerse. Por ejemplo, la tigmonastia está relacionada, como vimos en el tigmotropismo, con el contacto, con la energía mecánica, y tenemos algunas plantas que al presentar un estímulo mecánico, como por ejemplo el tacto de un humano, realizan un movimiento. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, esto sucede en las plantas mimosas o, por ejemplo, en las plantas carnívoras. ¿Sí? Termonastia puede suceder en cualquier tipo de planta en la cual al haber un aumento de la temperatura o una disminución de la temperatura, reaccionan. Por ejemplo, hidronastia, cuando hay un aumento en la temperatura del ambiente, hay una menor concentración de humedad en el ambiente, la planta corre peligro de secarse. Por lo tanto, reacciona cerrando sus estomas. ¿Qué son los estomas? Son partes, poros de las hojas que liberan, entre entre otras sustancias, agua. ¿Sí? Estos estomas se cierran, evitan la pérdida de agua excesiva hasta que las condiciones sean favorables o normales de nuevo. ¿Sí? Continuamos con la siguiente diapositiva, que es a modo de resumen, donde vemos que hay tres tipos de respuestas, ¿sí? Nastias, tropismos y cambios estacionales, que después los vamos a trabajar. Tenemos las nastias, como por ejemplo plantas carnívoras, recién lo comenté, y los tropismos, fototropismo, gravitropismo, hidrotropismo. ¿Sí? Fíjense, fototropismo se considera positiva a la parte de las raíces, porque van a favor de la gravedad, o sea, hacia abajo, y gravitropismo negativo a la parte superior, a la del tallo y las hojas, porque van en contra de este estímulo. Caso contrario, o una forma de verlo de forma contraria, es el fototropismo, donde la parte que nosotros vemos que crece, el tallo y las hojas, o flores en este caso, si es una angiosperma, van hacia la luz, es decir, fototropismo positivo. En cambio, las raíces que van a crecer hacia abajo o en forma horizontal, se lo considera fototropismo negativo. Hidrotropismo tenemos acá, donde hay una fuente de agua y las raíces crecen en forma positiva, ¿sí? hacia esta fuente de humedad. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos algunos ejemplos más en imágenes, como les mencionaba recién, eh, ejemplos de nastias, la planta mimosa. Nótese cómo si no hay contacto, las hojas permanecen en esta forma y al contactarlas empiezan, ¿sí?, a cambiar su forma, su estructura, no su estructura, sino la forma en la que permanecen. ¿Sí? Y en este caso tenemos girasoles que están todos de forma erecta durante el día y en una forma caída durante la noche cuando no se presenta la luz. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Tropismos y nastias, recuerden, los tropismos pueden retraerse y se relacionan con el crecimiento de la planta. Las nastias no se pueden retrotraer y no, perdón, se pueden retrotraer y no se relacionan con el crecimiento de la planta. Tenemos acá los ejemplos y la explicación de cada uno. Bueno, espero que haya servido y todo lo que surjan como consultas, dudas, lo vamos a hacer mediante la plataforma que estamos usando. ¿Sí? Así que bueno, cualquier cosa me dicen
y me lo van preguntando por ahí.